palabra para nosotros, amén, hermano. Y nosotros, los que Dios nos da la bendición de poder predicar, enseñar, de verdad en nuestro corazón está de verdad la fe de creer que esta palabra, cada vez que se predica la palabra, que sea sembrada en tierra buena, amén. Y la tierra buena es usted, amén, amén. Así que a veces decimos, ay, la prédica estuvo muy buena, hay quien dice, predicó bien bonito. Bueno, no es para que se predique bonito, es para que usted la tome, la siembre en su corazón, la viva y seamos transformados, amén. Porque de eso se trata esta temporada. ¿Cómo se llama nuestra serie? Impacto, ¿verdad? Y entendíamos, ya lo ha predicado Pedro, Martín, Areli, en alguna ocasión yo, estamos trabajando sobre este término de impacto y podemos definir como es aquello que es capaz de dejar huella en ti y transformarte o cambiar el rumbo de donde vas, ¿verdad? Algo que deja impacto, algo que está transformando, algo que cambia a las personas, ¿verdad? Y hemos visto que el mayor impacto que ha recibido la tierra, hermano, no ha sido la tecnología, no ha sido aquel meteorito que dicen que cayó allá por la península de Yucatán, ¿verdad? Y que exterminó a todos los dinosaurios, ¿verdad? No, el mayor impacto que ha tenido la tierra es a Jesús, el Hijo de Dios, caminando aquí en la tierra para dar su vida y redimir al hombre con Cristo, con Dios, amén. Bueno, ahora bien, como esto es el grado de impacto, hermano, nosotros entonces podemos definir que el impacto no se mide por lo grande, ¿verdad?, del evento, se mide por la transformación que provoca, ¿ok? Cristo en ti tiene que provocar cambios. Cristo en ti sin cambios es religión, amén. Cristo en ti provoca cambios. De verdad, hermano, tenemos que ser mejores en lo que somos, mejores en lo que hagamos, mejores como nos comportemos, como resolvamos. Cristo en nosotros provoca eso. Realmente es un impacto, ¿verdad? Porque si no, pues no habría tal cosa, tal evento en nuestras vidas, si Cristo no está cambiando algo en nosotros. Ahora bien, hermano, Cristo transforma todos los días, ¿ok? No diga usted, bueno, sí, es que yo antes era, no sé, esto, ¿verdad? Tomaba, robaba y ahora ya no. Pero hoy tal vez mentimos, hoy tal vez hoy tal vez somos indiferentes, ¿verdad? Hoy tal vez tenemos otros pecados, hermano, ¿verdad? Así que Dios sigue renovando y sigue transformando nuestras vidas día a día. Por eso es importante que nos analicemos, hermano, que decía David, inspeccióname, escudriñame, dime en qué estoy fallando. A veces son de esas oraciones difíciles de hacer, de confrontarnos delante de Dios y decir, Señor, dime si en algo estoy mal, amén. Bueno, hace 8 días Pedro nos predicaba una palabra acerca de impacto y él nos explicaba con el ejemplo del milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? El impacto que tenía la palabra de Jesús en la vida del hombre. Amén. Este impacto, yo quiero retomar el tema, no la historia, ¿verdad? Porque ya Pedro ya le explicó bastante bien, pero quiero retomar el tema, porque yo ya lo traía desde antes que Pedro predicara, así que lo retomo. Lo retomo. Entonces, el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Con la vez pasada que me tocó compartirles, yo les decía el impacto de Cristo en mí. Amén. El impacto de Cristo en mí. Que Dios me cambie, que Jesús me transforme, que Jesús mueva algo en mí. Lo compartíamos también este domingo, ¿verdad? Ahora bien, otra área donde nosotros recibimos impacto, otra forma en que Dios impacta nuestras vidas es por medio de la palabra. Hermano, esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que esto es la palabra de Dios? Bueno, es algo que comúnmente decimos, ¿qué es la palabra para ti? Y todos decimos, es la palabra de Dios, ¿eh? Es la palabra de Dios. Y puede ser un libro de consejos, puede ser un libro de instrucciones, puede ser un libro de profecías, puede ser un libro que dicen que el más vendido, el menos leído, quién sabe, ¿verdad? Pudiera ser, aunque estamos creyendo que está Dios despertando el deseo y el hambre de las personas y la gente está leyendo Biblia en este tiempo. Paso Filo nos comentaba hoy en la mañana que se está levantando una generación que está leyendo Biblia, que está comprando las Biblias, que está instruyéndose en la Biblia, y yo lo creo, amén. Entonces,
esta Biblia, esta palabra, este libro, hermano, está lleno de palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo inspirando a 40 autores más o menos diferentes, pero la misma historia. Es la palabra de Dios. Realmente esto es un impacto, hermano, porque ha sobrevivido a cientos de años, a miles de años, y seguirá impactando la vida de personas y transformándolas hasta que Cristo venga. Amén. Yo creo que es lo que tiene más poder, hermano, sobre la tierra. Hay programas, por ejemplo, que quieren impactar a los jóvenes sacándolos de las drogas, de las adicciones, pero está comprobado que no hay como la palabra de Dios dicha al hombre lo que realmente lo puede transformar. Amén. Podemos ver también que en el mundo en ese tiempo hay cosas que impactan la vida de nuestros adolescentes, pero qué mejor que pudiera ser la palabra de Dios. Estaba pensando en este impacto que tienen, por ejemplo, que tiene la tecnología en la vida de nuestros jóvenes, y estaba encontrando que la UNICEF, ¿se llama así? Esta asociación de los niños, que dice que el 95% de los adolescentes hoy tienen acceso a internet. El 90% de ellos tienen acceso todos los días de la semana. El 50% de los adolescentes ven o están conectados al internet más de 5 horas diarias. ¿Sí lo cree? Bueno, eso es en los adolescentes, ¿verdad? Y yo creo que muchos de aquí nos incluimos en las estadísticas, aunque no seamos adolescentes, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que hay cosas en el mundo que están impactando la sociedad, están impactando a los niños, están impactando a los adolescentes y están ganando su atención y están ganando de ellos ocupar en sus vidas un modelo que seguir. Y la Biblia, la palabra de Dios, que es la que debería de impactar nuestras vidas, está siendo dejada a un lado, ¿ok? Está siendo dejada a un lado. Y yo lo que les quiero dejar en esta noche, hermano, es que realmente podamos tener conciencia de qué es la palabra de Dios para nuestras vidas. Es la que tiene poder, hermano, de transformar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas personales de conducta, de carácter? ¿Cuántos no tenemos problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con un hijo, problemas con el vecino, problemas en el trabajo? Y teniendo una palabra de poder que puede transformar nuestro entorno, seguimos batallando con las cosas. Viniendo a la iglesia, siendo fieles, ¿verdad? Escuchando, trayendo la Biblia bajo el brazo, leyendo por lo menos en los sermones, ¿verdad? Pero hermano, seguimos batallando. El libro que transforma vidas, la palabra que transforma vidas, para nosotros, para muchos de nosotros tal vez no ha sido suficiente porque no la ha transformado y porque no la ha cambiado. Y seguimos batallando con el carácter. ¿Cuántos seguimos batallando con el carácter? ¿Verdad? Y tenemos una palabra poderosa, hermano, que nos hace falta creerla. Amén. Así que vamos con nuestra primera lectura bíblica. Hebreos 4:12. Esta usted se la sabe de memoria, ¿sí o no? Gloria al Señor. Vamos a ver. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que es capaz de partir el alma y el espíritu y penetrar las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te ruego, Padre, que esa palabra viva y eficaz hoy se haga carne en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenemos una palabra, dice Hebreos, que es viva y eficaz. Hermano, no es letra muerta. ¿Cuántos de nosotros hemos leído libros que nos dan consejos, que nos dan muchas cosas, verdad? Y se queda ahí como letra muerta. No tiene el poder de trascender, no tiene el poder a veces de cambiarnos, tiene tal vez el poder de modificar alguna idea en nosotros o alguna conducta, pero realmente no tiene el poder de darnos vida nueva. Pero la palabra de Dios tiene este poder, porque dice que la palabra que está escrita está viva y es eficaz.
Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos y batallamos con respecto a la palabra de Dios es que no lo creemos. La palabra de Dios está en las Escrituras y puede venir una promesa para tu matrimonio, una promesa para tus hijos, una promesa para tu vida, una promesa para tu cuestión de tu trabajo, de tu finanza, pero la batalla que tenemos muchas veces es que no lo creemos, ¿verdad? Y decimos amén y decimos gloria a Dios y decimos muchas cosas, pero lo que está escrito en la palabra de Dios, muchas veces decimos, híjoles, es que no puedo, con eso no puedo y esa palabra no es para mí o me cuesta trabajo creerla. Pero la intención de que sea viva y eficaz, hermano, es que nosotros podamos desarrollar fe. Hay tres cosas que, puede haber más, diría el pastor, pero hay tres cosas que la palabra debe desarrollar en nuestra vida, si es viva y eficaz. Número 1, desarrolla fe. Desarrolla fe, hermano, porque cada historia escrita en la palabra de Dios está como testimonio para que tú creas que Dios lo puede hacer. Si lo hizo con esta persona, si sanó a este hombre, si abrió camino para este otro, si le proveyó a este otro, si le escuchó la oración de aquel, es el testimonio de Dios dejado en las Escrituras para hacerte saber que también a ti te puede levantar y que también a ti puede, que contigo también va a hacer prodigios y va a hacer milagros, hermano. Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez, y si lo hizo con aquel, también lo puede hacer conmigo. Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hermano. La palabra tiene este poder en nuestras vidas, que nuestra fe crezca. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que pastor, no tengo la fe suficiente? Y no es otra cosa entonces más que nos hace falta oír más palabra de Dios. Si le dedicamos 5 horas al internet, ¿sí o no? ¿No? Nomás los adolescentes, ¿verdad? Si le dedica, bueno, aquí a Rogelio, Gerardo dice que no, a Gerardo le creo, ¿ok? Pero la fe, necesitamos escuchar más palabra de Dios, hermano. Palabra que ve entre nuestro oído, palabra que se quede en nuestro corazón. Señor, tú lo hiciste, que te puedas maravillar de las cosas que ha hecho Dios y las cosas que están narrando las Escrituras, para que tú sepas que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Entonces, algo que provoca la palabra en la vida del hombre es la fe. Desde esa fe salvadora, que creo que Jesús vino al mundo para salvarme, hasta la fe que dice la palabra que Jesús tiene un lugar para mí, para que donde Él esté, yo también esté. Hermano, ¿cuántos creemos en la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué no cambiamos? ¿Por qué no somos transformados? ¿Por qué no nos estamos preparando para esa segunda venida? ¿Sabe usted que sin santidad nadie verá al Señor? Si usted dice, yo creo en la segunda venida de Cristo, nos estaríamos santificando cada vez más. Haríamos las cosas correctas, haríamos las cosas que Dios nos ordena en su palabra, porque nos estamos preparando para ese evento en el cual decimos, sí, amén, yo he creído, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermano, verdaderamente desarrollar fe, que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Amén. Número 2, algo que te va a dejar la palabra de Dios en tu vida, es lo sobrenatural. Hermano, hay milagros. De verdad que los hemos visto. La verdad, a mí me da gusto, por ejemplo, platicar con Elvira y de repente cuando ella que es nueva en Cristo y empieza a ver los primeros milagros alrededor de ella, yo veo que se sorprende y se maravilla de las cosas que Dios hace, de las personas que Dios mueve, de las circunstancias que se abren delante de sus ojos para que Dios le muestre que puede ver milagros, hermano. Amén. Pero a veces los milagros los vemos tan lejos de nosotros, hermano, porque no los creemos. Amén. Pero sabe, hermano, debemos estar conscientes que Dios en su palabra ha dejado muchas historias para que tú estés consciente que los milagros existen y que tú puedes tener ordinariamente una vida sobrenatural. Que los milagros nos siguen, de verdad que los milagros pueden darse, hermano. Pero sabes, hermano, se necesita que vayamos siguiendo estos pasos, que tengamos la fe en la palabra de Dios y que podamos creer por lo sobrenatural que Dios quiere hacer. ¿Sabes? Lo sobrenatural, cuando vino Jesús al mundo, dice que la gente lo seguía porque quería que los alimentara y que los sanara. Ellos creían en milagros, aun cuando lo llevaron a la cruz, ellos creían en milagros, ¿sabes? Y Jesús los sanaba, dice la Escritura, ¿ok? Y dice la Escritura, y envió Jehová la palabra y los sanó. ¿Sabe, hermano? No dejes de creer en milagros. La palabra del Señor dice, y esas señales seguirán a los que creen.
¿verdad? Nosotros podemos orar por enfermos, nosotros podemos clamar por milagros, clamar por un milagro en tu casa, en tu situación, ¿sabes? Muchas veces nos estamos quejando de lo que estamos viviendo, estamos quejando de la situación que está en nuestra casa, que está en nuestra familia, y esa situación la podemos platicar con el vecino, con una amiga, horas. Pero ¿cuántas horas se lo podemos venir a dejar a Dios en oración? ¿Sabes? No podemos hacer eso. A veces le decimos a la que sabemos que ora, hermana, ahí le encargo que ore, ¿verdad? Hermano, ahí le encargo que ore por esa situación. Pero nosotros debemos ser los primeros en venir delante de Dios y decir, Señor, yo sé que tú me vas a responder. Amén. La verdad es que en nuestro lenguaje reflejamos muchas veces qué tanto creemos en Dios. ¿Sabes? Ahora que platicaba con mi pastora unas situaciones que tenía, entre ellas la de salud que tuve desde diciembre a la fecha, yo le decía a ella, pero yo sé que Dios me va a sanar, y yo sé que Jesús de esta me va a levantar, y yo sé que mi hígado se va a restaurar, y yo sé, pero esta frase de yo sé no es otra cosa más que el testimonio de saber que Dios, yo le estoy creyendo a Dios porque ya lo he visto obrar en otro tiempo. Ya sé cómo Dios me ha tratado y cómo Dios me ha hecho milagros, y yo sé que Dios lo va a volver a hacer. Pero sabes, el lenguaje muchas veces de nosotros es, pues yo espero en Dios que me sane. Pues a ver si Dios me quiere sanar. Ojalá Dios me sane, ¿verdad? Porque no hemos tenido esa experiencia con Dios, pero cuando la tenemos, hermano, tu lenguaje cambia y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios va a obrar, porque yo he visto a Dios obrar, yo he visto a Dios moverse, yo he visto a Dios cómo ha sorprendido a mi hermana, a mi amigo, a mi pastor, yo he visto a Dios cómo se ha movido en la familia de tal persona, yo he visto cómo Dios se ha movido en otro tiempo en mi familia. Por lo tanto, yo sé que Dios lo va a hacer conmigo también. Amén, hermano, y tenemos que cambiar ese lenguaje, saber que Dios lo va a hacer. Amén. Y número 3, algo que hace la palabra, y en eso quiero detenerme un poquito más, que cambia nuestro modo de vida. Hermano, quien escucha la palabra es una persona que puede ser transformada en su conducta y en su modo de vida. Si no, hermanos, somos oidores, dice Santiago, oidores olvidadizos. Como dirían los mexicanos, ¿verdad? Nos entra por un oído y nos sale por otro, ¿verdad? Pero dice la palabra que nosotros no podemos ser oidores o olvidadizos. Tenemos que ser la clase de iglesia que puede escuchar la palabra, que puede llevarla por obra, que puede vivirla, que puede compartirla, que puede creerla, hermano. Amén. ¿Cómo sabemos que la palabra está cambiando vidas, hermano? Somos cartas leídas delante de los hombres. Las personas saben si realmente estamos cambiando. ¿Quieres saber si realmente has cambiado? Pregúntale a tu hijo. ¿Sabes si realmente has cambiado? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo si realmente has cambiado. Ven y pregúntale al pastor, ¿verdad? Pastor, como oveja he cambiado, como oveja estoy rindiendo, ¿verdad? Son preguntas penetrantes que de repente tendríamos que hacernos. La Biblia tiene este propósito de cambiar nuestro modo de vida. Que la palabra de Dios, hermano, sea la voz de Dios para mi vida, fuente de sabiduría, lumbrera mi camino, consejo vigente, oportuno, hermano, para mi vida. Amén. Dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16. Esto es la palabra de Dios para mí, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, hermano, todo lo que está en este libro está inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabes, hermano? La palabra de Dios tiene esa capacidad. Por eso, cuando tú tengas una dificultad, hermano, la palabra te puede instruir, la palabra te puede enseñar, la palabra te va a redarguir. Es viva y es eficaz, hermano, para cambiar nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Ok? Y segunda cosa, su palabra es verdad. Hermano, este es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia de Cristo. La palabra de Dios es verdad y no lo creemos. La palabra de Dios es verdad que transforma y la omitimos. Dice la escritura en el Salmo 119,
160. La suma de toda tu palabra es verdad. La suma de toda tu palabra es verdad. Todo lo que tú me has dicho, todo el consejo que me has dado es verdad. Esa conducta que como esposo debo de cambiar es verdad. Ese respeto que yo le debo de tener a mi esposo, que es la indicación que Dios nos da a las esposas, eso es verdad. De cómo debemos de amar a los hijos, eso es una verdad, hermano. Y muchas veces estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, a la manera como nosotros creemos que es mejor. Pero dice la Escritura que todo este consejo, la suma de toda su palabra, es verdad, hermano. Es una verdad que debemos de vivir. Número 3, hermano, con respecto a qué es la palabra para nosotros, es autoridad para mi vida. Es autoridad para mi vida. Hermano, si tú no tomas en serio la palabra no va a hacer efecto en nuestras vidas. El Salmo 119, 100 dice así: porque he guardado tus mandamientos. ¿El que sigue? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice, he guardado tus mandamientos. He guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para poder guardar tu palabra. Es decir, tu palabra ha sido autoridad para mi vida. Tu mandamiento ha sido una autoridad para mi vida. Si tu palabra dice no, para mi vida ha sido un no. Si tu palabra me demanda algo, para mí eso es una autoridad. De todo mal camino contuve mis pies para poder guardar tu palabra. Hermano, mientras no veamos la palabra de Dios como una autoridad, no la vamos a tomar en serio. No vamos a tomar en serio la palabra. Si la palabra dice, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si esa palabra no es autoridad, yo no le voy a amar como Él me lo pide. Si la palabra de Dios me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, hermano, si para mí esa palabra no la tomo como autoridad para mi vida, hermano, no la voy a tomar en serio. Voy a seguir tratando a las personas de una manera incorrecta. Voy a seguir hablándole a mi cónyuge de una manera incorrecta. Voy a seguir tratando a mi hijo de una forma incorrecta. Voy a hacer las cosas mal. La palabra de Dios se tiene que convertir en una autoridad para mi vida. Los que estamos leyendo autoridad espiritual, dice este consejo, que mientras tú no te encuentres con autoridad de Dios, tú no vas a poder someterte a la autoridad delegada de quien esté en la tierra. La autoridad de Dios con la que tú te tienes que encontrar es la palabra de Dios. Porque cuando te encuentres en la palabra de Dios que tienes que sujetarte a tu padre y a tu madre, entonces vas a poder hacerlo. Porque antes estuviste confrontado a la autoridad de la palabra de Dios que te lo pide. Si alguien te va a pedir que te sujetes, por ejemplo, a una autoridad espiritual, tú no lo vas a poder hacer si no antes tú te encuentras con la palabra de Dios que te diga que eso es importante y es necesario para tu vida. De nada te va a servir que un pastor, un padre o una autoridad espiritual delegada aquí en la tierra te pida algo si la palabra de Dios, tú no tienes este encuentro con la autoridad de la palabra de Dios que te lo pida. Para todas nuestras faltas, hermano, en nuestra carne las vamos a negar hasta que no sean las Escrituras las que nos confronten a ellas, hasta que nos digan las Escrituras que realmente estamos fallando. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que yo estoy bien? Hasta que leo en la palabra que efectivamente estoy mal. ¿Sabes? Es la autoridad, ese poder tiene la palabra de Dios, una autoridad espiritual a la que yo debo de reconocer. El encuentro de mi vida con la autoridad que representa su palabra es lo que realmente va a cambiar mi vida. Requiero creerla para que pueda ser viva y eficaz. El contexto de Hebreos 4:12 nos marca dos cosas que tenemos que hacer. En Hebreos 4:2 dice,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando de las generaciones pasadas. Dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra, hermano, que tú escuches en cada sermón, cada vez que haces lectura, no será aprovechada si no va acompañada de fe. Es decir, si no la crees. De nada te va a servir que el pastor en consejería te dé 20 versículos bíblicos si tú no la crees. Tenemos que creer la palabra. Y lo segundo que tenemos que hacer con la palabra, en el versículo 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, tenemos que recibir la palabra de Dios. 2 cosas necesitas para que la palabra se haga viva y eficaz: tener fe y recibirla, creerla. Si la crees y la recibes, entonces dice la Escritura que va a penetrar hasta, pones el versículo por favor, 4:12. Si tú la crees y la recibes, entonces esta palabra viva y eficaz va a tener el poder, número 1, de penetrar. Va a poder penetrar, hermano, hasta separar el alma y el espíritu, porque la palabra necesita quitar la barrera del alma para poder quedarse en el espíritu. Necesita la palabra hacer esa separación de tu alma y de tu espíritu, porque tu alma está siempre cuestionando la palabra de Dios. Pero cuando logra la palabra separar, dividir y penetrar entre tu alma y tu espíritu, la palabra puede ser sembrada en tu espíritu y puedes creerla. Porque en tu alma están tus emociones y está tu voluntad. Pero dice la Escritura que cuando la palabra penetra, es capaz de separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, te va a permitir avanzar. Con este cuerpo que tenemos, avanzamos para conquistar cada una de sus promesas. Y número 3, la palabra viva y eficaz te va a permitir discernir, es decir, distinguir los pensamientos buenos de los malos y las intenciones de tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos advirtiera antes de tomar una decisión equivocada? Bueno, la palabra hace eso. ¿Sabes qué? Te ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una lucha diaria, hermano, pero la palabra es viva y eficaz. Yo te quiero pedir que te pongas de pie. Es importante, hermano, que la palabra desarrolle en nosotros esta fe, porque solo vamos a poder predicar a otros el Cristo que nosotros mismos hayamos conocido. Si tú quieres compartir a Cristo, el único Cristo que vas a poder compartir es el que tú hayas conocido. A veces no podemos compartir de Cristo porque nuestra relación con Él es tan poca, es tan escasa. Pero si tú tienes una relación estrecha con Cristo, se nos va a hacer más fácil compartirlo. Cada historia, hermano, como la pesca milagrosa, los milagros, por ejemplo, de la mujer que Dios sanó del flujo de sangre, cuando sanó ciegos, leprosos, cuando alimentó a multitudes, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando calmó la tormenta. Cada milagro escrito en la Biblia que hizo Jesús o Dios mismo no es otra cosa más que una palabra, una voz en el oído de un hombre que sí la creyó. Hermano, nosotros somos hoy la generación que sigue escribiendo los hechos, que va a seguir contando los milagros de Jesús, pero tenemos que ser una iglesia que le pueda creer a Dios, que la palabra es viva y eficaz y que la palabra tiene ese poder de transformarnos, hermano, pero tenemos este gran conflicto, el poder creerla. A mí la verdad, ahora que leí el libro de Autoridad Espiritual, algo de lo que me confrontó Dios principalmente es que si yo quiero sujetarme a cualquier autoridad espiritual delegada aquí en la tierra que Dios haya establecido, no lo voy a poder lograr si antes yo no reconozco la autoridad espiritual que la Biblia es para mi vida. Porque si aun cuando las personas me lo pidan o la misma Biblia me lo pida,
Si yo no lo creo, no lo voy a poder hacer con las personas, ¿sabes? ¿Cuántos hijos no se someterían a sus padres si creyeran la bendición de que les irá bien todos los días de su vida por honrar a su padre y a su madre? Pero, ¿sabes? Como no se cree esa palabra, tenemos una generación de hijos que están muy lejos de honrarlos. Pero nosotros podemos ser la diferencia, hermano. Tenemos que modelar a Cristo, modelar nuestra fe, que otros conozcan que sí se puede hacer. Amén, hermano. Así que esta noche, hermano, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti y pedirle al Señor que esta palabra viva y eficaz pueda encontrar en ti y en mí una tierra buena. Señor, decía aquel, ayuda a mi incredulidad. Ciertamente muchas veces nos enfrentamos que leemos las escrituras, leemos un mandamiento, leemos una instrucción, una indicación y nos cuesta tanto trabajo creer que nosotros podemos llevarla a cabo. Nos cuesta tanto trabajo creer que esa bendición la podemos alcanzar si yo obedezco. Pero ¿sabes, hermano? Somos la iglesia de Cristo, la iglesia por la que Jesús volverá y necesitamos ser la iglesia que le cree. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, para poner nuestra vida delante de ti, Señor. Padre, poder reconocer la autoridad de tu palabra, Señor, el día de hoy, lo que representa esa palabra para cada uno de nosotros, Señor. Representa tu voluntad expresada para nuestra vida, Señor. Mas Dios, hoy te ruego en el nombre de Jesús, que tu palabra viva y eficaz pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, separando, Señor, nuestra alma de nuestro espíritu, Señor, separando esa barrera que está, Señor, en nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros cuestionamientos, nuestra falta de fe, Señor, y pueda ser depositada, Señor, en nuestro espíritu, esta parte de nuestro ser que te anhela y te busca, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego, Padre, que podamos ser la iglesia que puede creer que esta palabra puede ser sembrada, Señor, en nuestro espíritu, Señor, y podemos creerla y vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada promesa que tú das, Señor, para nuestra vida, Señor, es un sí, amén, Señor, para poder obedecer, para poder llevarlo a cabo, Dios, y para poder hacer, Señor, en la tierra tu voluntad. Padre, pongo en tus manos, Señor, tu iglesia, porque seamos la iglesia, Señor, que puede Dios someter su voluntad a la tuya, Señor, que puede tener tu palabra, Señor, como una autoridad, Señor, para nuestras vidas, porque la suma de tu palabra es verdad, Señor, y yo creo en tus promesas y creo, Señor, en todas las cosas buenas que tú has hablado, Señor, de nosotros, Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que podamos ser testimonio vivo del poder de tu palabra, que este cuerpo, Señor, sus coyunturas, Señor, sus articulaciones, todo nuestro ser pueda ser el cuerpo que obedece, Señor, y pueda ser este cuerpo que testifique del poder tuyo, Señor, y que nuestro corazón, lo más interno de nosotros y nuestros pensamientos puedan, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, discernir, Señor, con tu palabra lo bueno de lo malo y decidir por todo aquello, Señor, que a ti te honra y te bendice, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser oidores y hacedores, a ser la iglesia que bendice, Señor, a ser la iglesia que obedece, a ser la iglesia que te cree, a ser la iglesia que testifica del Dios grande que tenemos, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Que tu palabra sea verdad de nuestra vida. Que tu palabra, Señor, encuentre en cada uno de nosotros la tierra fértil, Señor, que fructificará al 100 por 1, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermano, que sea la palabra la que nos mueva,
Que sea la palabra que vivamos día a día. Cuando tomes una decisión, cuando creas que está difícil algo, recuerda la palabra. Siempre Dios te va a dar una palabra para que tomes la mejor decisión, para que actúes de la mejor manera. Cuando no sepas qué hacer, haz esa oración: Señor, dame una palabra que me ayude a tomar una buena decisión. No decidamos a la primera ni rápido. Hermano, necesitamos que la palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Y ser esa iglesia que puede decirle a los demás: ¿sabes qué? Yo sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios me usará. Yo sé que Dios lo va a cambiar. Yo lo sé porque lo he vivido. Tengo un Dios grande que sigue obrando en mí. Amén. ¿Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor?